dinámica del ejército. Le voy a asignar en este momento el rol de presentador. Ahí está listo. Ya podría compartir su pantalla o su contenido. ¿Me comentan si se logra ver la presentación? Creo que sí, ya. Está comenzando. No lo vemos. Ok. Ahí está ya. Ahí está. Ok. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Recalde. El día de hoy les voy a exponer sobre el artículo número 83, en el cual se desarrolló un PID autoajustable para un sistema de transporte neumático de fase densa. Así que iniciemos. Como primer punto vamos a tener la introducción, definiendo qué es un sistema de transporte neumático, el cual se define como el transporte de varios sólidos, sean granulares o polvos secos, pero utilizando una corriente de aire como medio de transporte. Algunas de las industrias candidatas para ese tipo de transporte puede ser la industria alimenticia, como se puede ver en esta imagen, o en la agricultura. Es importante clasificar los sistemas neumáticos en dos tipos. Uno, que es el sistema de fase diluida, en donde el producto a transportar, como se puede ver en la imagen, alcanza grandes velocidades, pero bajas presiones. Y el sistema de fase densa, donde el producto a transportar se transporta a muy bajas velocidades, pero a altas presiones. Tomando esto en cuenta, se puede llegar a una conclusión sobre la ventaja de los sistemas de fase densa sobre el sistema de transporte mecánico, que la mayor parte de industrias lo utilizan. Y es importante cuando se utilizan o se transportan materiales que pueden perder su estructura, como puede ser el caso de alimento para mascotas, granos de café y entre otros. Pero desafortunadamente no existen suficientes investigaciones que aborden este tema, a pesar de que las fábricas muestran un interés creciente. Además, hasta la fecha no existe un modelo que logre representar la dinámica del sistema con exactitud para poder aplicar técnicas de control clásicas. Además, otras investigaciones sugieren utilizar algoritmos como redes neuronales artificiales para lograr estabilizar el sistema. Y es en donde nos enfocamos en este artículo, ya que se desarrolló un PID autoajustable en el que no vamos a utilizar un modelo exacto, en el que nos va a permitir estar sujeto a pequeñas perturbaciones del sistema, posibles desgastes mecánicos de los componentes, y este PID se va a lograr mediante mínimos cuadrados recursivos. Posteriormente, utilizar esta información para modificar las ganancias de un controlador para finalmente tener un buen desempeño. Continuamos con la estructura del sistema, de cómo está conformado este sistema de transporte neumático, en el cual tenemos que como suministro de aire tenemos un soplador y también tenemos una presión 1 y un caudal que se forma en esa sección. Una válvula para controlar el flujo de aire a través de la tubería, una válvula rotativa que alimenta a la línea y finalmente la instrumentación necesaria para medir las respectivas presiones y caudales del sistema. Okay. Como se mencionó, no existe una expresión o un modelo exacto del sistema. Por lo tanto, en la investigación se utilizó la caída de presión a través del orificio de la válvula para poder medir el caudal US, que es posterior a la válvula de control. Se llegó a este modelo matemático utilizando ecuaciones de Bernoulli, donde T1 es una conversión que permite una transformación de caudal real a un caudal estándar. AB es la apertura de la válvula, P1 y P2 son presiones. De la misma forma se intentó aproximar la presión número 2, en donde se igualaron los caudales QS y QL del sistema, logrando obtener la presión número 2. Esta ecuación va a estar sujeta a varias constantes, que posteriormente, usando técnicas de optimización, logramos ajustarnos al modelo real. Pero como se mencionó anteriormente, no existe un modelo matemático que logre compactar toda la dinámica del sistema que tiene, el sistema neumático de fase densa. Y finalmente, para la presión 1, en base a los datos que se tenía el sistema, se propuso esta ecuación, la cual nos dio un buen desempeño. Prácticamente solo está en función de la velocidad en RPM del soplador y la apertura de la válvula. Y obviamente de una presión.
Luego de que se tiene todas estas ecuaciones, ahí es cuando se recurre a técnicas de optimización. Y la importancia de haber mencionado la configuración que tiene el sistema, ya que del sistema de donde se extrajo la información, tenía la misma configuración. Y prácticamente para la identificación se utilizó técnicas de optimización, donde el objetivo es minimizar una función costo, como pueden ver en la ecuación número 7, la cual está conformada de la norma 2 al cuadrado de la diferencia entre los datos reales y los datos generados por el modelo. Con lo cual encontramos los parámetros, que en este caso eran 27 parámetros, que son los valores de chi, los cuales van a ir modificándose con respecto al tiempo en la técnica de optimización, obviamente, porque esa parte no es libre, para que se ajuste al modelo real. Aquí podemos ver que las líneas que son sólidas es el modelo real y las entrecortadas es la estimación que logramos. Como pueden ver, no se logró al 100% modelar el sistema, pero para tener una simulación válida y para probar los controladores, la tomamos como suficiente. Como pueden ver, tenemos el caudal, la presión 1 y la presión número 2. Y ahora vamos a la parte del controlador. Ese es un esquema general de cómo funciona, de cómo está el sistema, donde como en la primera parte tenemos un soplador que es encargado de suministrar la presión número 1. Y este va a estar controlado con un PID. Este PID es un PID normal, un PID clásico, pero posterior a este control de la presión tenemos el control de una válvula de apertura que es encargada de controlar el caudal en el sistema. Y aquí va a ser donde vamos a tener el autoajustable, que va a tener un tiempo, modifique sus ganancias para así lograr el objetivo de control. Como se mencionó, el PID del soplador es un PID clásico, donde lo importante a mencionar es que la variable P1 sombrero y prácticamente es el error generado entre la presión 1 deseado y la presión real del sistema. Las variables Kp, K y Kd son las clásicas de un controlador PID, pero además se agregó una función que lo que busca es saturar los errores a más 1 y menos 1, logrando que acciones de control no sean extremadamente agresivas. Eso se logra con la siguiente función, que prácticamente satura los errores, y la variable W es la que se puede modificar para saturar en 2 o menos 2, y la K1 te ayuda a hacer un suavizado en esos errores, como pueden ver. Y posteriormente ya tenemos el PID autoajustable del caudal, donde lo que se realizó prácticamente es aproximar esa salida de caudal del sistema, usando la apertura de la válvula. Y es importante mencionar que los sistemas pueden llegar a ser linealizados y tener una representación en funciones de transferencia en tiempo discreto, tanto para un sistema como para su controlador. Y estos prácticamente solo dependen de constantes que pueden ser encontradas fuera de línea o en línea. Lo mismo sucede para el controlador. Solo depende de constantes, de errores y sus acciones de control anteriores. Juntando ambas ecuaciones se logra la ecuación en lazo cerrado del sistema, donde la parte importante es el llamado polinomio característico, el cual encontramos en el denominador, el cual nos dice si el sistema va a ser estable o inestable. Y es aquí donde usamos la asignación de polos para forjar el sistema que sea estable, donde seleccionamos un polinomio característico deseado, lo igualamos a nuestro polinomio característico del sistema y buscamos las variables, las constantes del controlador que fuercen al sistema a tener dicho comportamiento. Lo importante de esta sección es que tenemos que saber las variables del sistema, que en nuestro caso es una matriz T, que está conformada de las constantes del sistema, y el vector D, que está conformado de los del polinomio característico y del sistema. Con esta información, que si la sabemos a priori, podemos tener las constantes del controlador. Y ahí, en esas secciones, cuando llega la estimación recursiva por números cuadrados. Porque para aplicar este controlador necesitamos saber todas las constantes de Q, que van a estar en función de nuestras constantes del sistema. Vamos a aplicar esta ley de control que prácticamente te da la apertura de la válvula en función de los errores del caudal, donde QS sombrero es el error generado entre un caudal deseado y un caudal del sistema, y además de acciones de control previas. Pero como mencionaba, se debe conocer los valores de las constantes del sistema.
para lo cual se utilizó los mínimos cuadrados recursivos, que si bien te dan una aproximación del sistema, pero va a estar ejecutándose en cada instante de tiempo. Aquí se puede ver las ecuaciones que se utilizó, donde θ es la aproximación de estas constantes, la matriz C es una matriz de covarianza, phi es el vector de estados previos de control y del sistema, y la variable E es el error que se genera entre lo estimado y lo real. Con todas esas consideraciones se muestran los resultados, en donde para ver el efecto que tiene este controlador se tomaron dos experimentos por simulación. Uno aplicando un PID clásico, como se mencionó para la parte del soplador y para la parte de la apertura de la válvula. Como pueden ver, para la presión se realizaron variaciones de presión. Y cuando se realizan estas variaciones de presión, como el sistema, el caudal, depende de esta presión, un PID normal no logra realizar el control de la mejor manera. Si bien cuando se manda simplemente un set point constante, él llega pero presenta oscilaciones en estado estable. Y cuando se realiza variaciones en el caudal, él no logra cumplir el objetivo de control. Y aquí pueden ver el caudal, las presiones, y las acciones del soplador y las acciones de la apertura de la válvula. Pero aquí, en este ejemplo, ya tenemos aplicado este PID, en donde el primer PID, como de igual forma al anterior, sigue la presión deseada, pero aquí el caudal deseado sí logra seguir al deseado. El caudal del sistema sí logra seguir al caudal deseado. Pero esto se logra porque en cada instante de tiempo él está actualizando sus parámetros de control. Porque estas variaciones de presiones generan cambios en este caudal. Por lo tanto, él sí logra seguir la trayectoria o la referencia deseada. Pueden ver las acciones de control. Y en esta sesión pueden ver cómo los parámetros estimados no se mantienen constantes. En este artículo se generaron dos experimentos. Uno en el que la presión 1 se mantuvo constante y estas ganancias, estas constantes, estas variables, se mantuvieron constantes a lo largo del tiempo. Pero, como en ese experimento que estamos mostrando, la presión empezó a variar y las constantes las variables empiezan a modificarse, logrando que se logre el objetivo de control deseado. Y finalmente tenemos las conclusiones. Como se mencionaba, el modelo matemático exacto de este tipo de sistemas no se logró, porque todo lo que buscamos, el estado del arte de esos sistemas, aún no se logra modelar con exactitud. Lo que hicimos fue una simulación muy aproximada al sistema y sobre esa probamos ambos controladores, en donde un PID clásico no logra el objetivo de control debido a que pueden presentarse variaciones de presiones. Al momento de introducir el material, las presiones varían, no le va a permitir lograr sus objetivos de control. Pero cuando se introduce un PID que se autoajusta, tiene esa ventaja de que en cada instante de tiempo puede modificar sus ganancias para así lograr el objetivo de control. Y finalmente, como un punto a tomar en cuenta en un trabajo futuro, es que si bien no se utiliza el modelo matemático completo del sistema porque no se lo logró obtener y tampoco es un modelo que sea controlable, al fin y al cabo, que también es muy importante, para un siguiente trabajo se puede recomendar usar redes neuronales para estimar toda la dinámica del sistema y sobre ese sistema ahí sí probar diferentes técnicas de control. O si bien lograr un modelo exacto fuera muchísimo mejor, pero ahí también depende de que el sistema sea controlable y de muchas variables más. Creo que eso ya sería todo. Muchísimas gracias. Damos las gracias a nuestro expositor Luis Recalde. Jorge, no sé si tenemos algunas preguntas. Sí, nuevamente, bueno, agradecer a Luis también por su presentación y el aporte que ha dado con su ponencia al Congreso. Tenemos aquí una pregunta de Luis Flores. Nos dice, las oscilaciones se ven en los resultados. ¿Cómo llegar a un control óptimo o sin oscilaciones? Prácticamente llegar a un control óptimo depende de si vamos a llegar solo a un set point fijo. Es fácil, no hay ningún problema porque se va a encontrar ya sea por técnicas de optimización los parámetros que te van a clavar en ese punto. Pero si empiezas a hacer variaciones de set point, esos parámetros que previamente los encontraste no te van a funcionar si es un simple PID.
Ahí tienes que tener en cambio un algoritmo que sea en línea, que se encargue de modificar esas ganancias para que puedas seguir las diferentes trayectorias o puntos que varían en el tiempo. Si solo es un punto fijo, no hay ningún problema. Por optimización se pueden encontrar esas ganancias. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice, ¿por qué se escogió usar un controlador PID? O si se podría implementar otro tipo de controlador. Y de ser el caso, pues, ¿qué otro tipo de controlador sería? Bueno, el PID, lo interesante que tiene es que no hace falta de un modelo. PID siempre trabaja solo en base a errores y en base a acciones de control previos. Lo que no sucede con otras técnicas de control. Por ejemplo, se puede aplicar a un LQR, pero necesitamos un modelo matemático y que ese modelo matemático sea controlable. Pero el problema que recae ahí es que no tenemos un modelo matemático exacto que nos permita aplicar esa técnica de control. Por eso se recurrió a un PID, que la única información que coge es los errores, ya sean en ese instante o previos, y acciones de control previas. Y una posible estimación lineal del sistema. Pero simplemente son aproximaciones. Listo, muchas gracias. Esas han sido las preguntas que se han formulado, Edgar. Por acá tengo una preguntita más. Nos preguntan, nos dicen, ¿se ven oscilaciones en los resultados? ¿Cómo podríamos llegar a un control óptimo sin oscilaciones? Creo que las oscilaciones que se veían era con un controlador PID normal. Como les mencionaba, cuando se pone un PID normal, las constantes quedan fijas para de ahí hacia adelante. Entonces, hay que recordar que el PID se linealiza bajo un punto de operación. Por lo tanto, si uno empieza a mover, bueno, en ese caso como es una simulación, empieza a mover el sistema, ese PID no va a funcionar. Entonces, por eso es que se generó el PID autoajustable, que modifica sus ganancias en cada instante de tiempo y ahí sí le permite eliminar las oscilaciones. Prácticamente eso sería. Ok, una última pregunta nos han puesto. Quisiera saber qué técnicas de optimización se han utilizado en este trabajo, nos pregunta. Las técnicas de optimización que se usamos, lo que recuerdo, era la de Newton, la que tienes que sacar el gradiente y el hamiltoniano, creo que era, para encontrar los valores óptimos. Pero eso se ejecuta offline, eso no se ejecuta en línea, porque tienes toda la data y con toda la data optimizas los valores para ajustarte a esa data. Existen muchas técnicas que se pueden utilizar, para lo que utilizamos Farameses. Okay, esas serían todas las preguntas. Le damos las gracias a nuestro expositor. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias también. A continuación, tenemos la exposición a cargo de Juliana Salazar de la Universidad Pontificia Bolivariana.